Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar las actividades 3, 4 y 5 de la básica media para la semana 10, cuyo tema central, pues recordemos, era una obra de teatro sobre los protocolos de bioseguridad. Nos hemos quedado pues en esta página 7, entonces aquí concluía la actividad 2. Tenemos aquí en la página pues 8 la actividad 3, que titula justamente Nuestros amigos protocolos fuera de casa en mi comunidad. Recordemos que en este video vamos a abordar sobre las actividades. Ustedes deben encargarse después de leer todo el texto que se encuentra en esta parte. Bien, pues en esta parte de aquí nos piden hacer lo siguiente, miren. Preguntar en casa, dice, miren, pregunta en casa a varias personas qué protocolos conocen, qué protocolos son fundamentales en tiempo de pandemia. Registra todas las respuestas y a partir de ellas identifica, dice, cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempo de contingencia sanitaria. En esta ocasión vamos a hacer esta actividad. Estamos en la parte de acá, miren, dice justamente la actividad 3, nuestros amigos protocolos fuera de casa en mi comunidad. En esta parte tenemos pues la primera pregunta que decía, ¿qué protocolos conocen? Esto debemos hacerlo pues o preguntarlo en nuestras casas, ¿no? A nuestros familiares, a mamá, papá, a nuestros hermanos, ¿no? Yo he preguntado pues y he tenido las siguientes respuestas. Dice, miren, dice de seguridad, de violencia, de evacuación ante desastres naturales. Miren, ustedes pues deben colocar las respuestas que obtuvieron pues al preguntarle a sus familiares. Luego dice lo siguiente, dice, ¿qué protocolos son fundamentales en tiempo de pandemia? Yo he colocado protocolos de bioseguridad, protocolo de limpieza y desinfección de unidades de transporte público, protocolo de regreso progresivo a clases, ¿sí? Y luego pues nos dice cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempo de contingencia sanitaria. Yo he puesto pues uso de mascarilla, uso de visor facial, traje de bioseguridad, mantener la distancia, uso de gel a base de alcohol y evitar tocarse la cara. Miren, eso en cuanto pues de estos protocolos prioritarios, y regresemos pues a la guía a ver qué más nos trae. Luego acá nos piden hacer lo siguiente, nos dicen aquí, investiga en casa, dice, sobre las reglas que debes seguir para desinfectar la misma, es decir, la casa, para lavarse las manos, para salir de casa, dice mantener el distanciamiento físico fuera de la casa, y nos piden además hacer un cartel creativo con las reglas a seguir en tiempo de pandemia en relación con lo que se debe hacer fuera de casa, y hay que colocarlo pues en un lugar visible en la casa. Bien, entonces esta parte vamos a hacerlo. Nos pedían pues investigar en casa sobre las reglas que se debe seguir primero para desinfectar la casa. Yo he colocado pues usar guantes desechables o reutilizables para realizar la limpieza y desinfección de rutina de la casa. Limpie las superficies con agua, jabón y luego use desinfectante. Además, si hay una persona enferma, asigne un dormitorio y un baño separados para pues esta persona. Y luego pues limpie o lave los artículos de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ¿no? Luego vamos a investigar acerca de las reglas ahora para lavarse las manos, ¿sí? Vemos que entonces que la primera sería frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, ¿no? Es una regla para poder lavar las manos con efectividad. Luego tenemos lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. Bien. Finalmente pues dice séquese las manos con una toalla limpia o al aire libre. Luego tenemos pues las reglas ahora para salir de casa. Yo he colocado las siguientes, he puesto usar mascarilla pues obligatorio, luego usar visor facial y traje de bioseguridad pues recomendable, llevar gel antibacterial y pañuelos descartables para limpiar las superficies y pues evitar tocarse la cara. Luego la siguiente parte dice mantener el distanciamiento físico fuera de casa. En esta parte tenemos ahora mantener una distancia de al menos 2 metros, la longitud aproximada de 2 brazos extendidos, con respecto a otras personas que no son miembros de su hogar, tanto en espacios interiores como al aire libre. Y además pues dice evitar saludarse con la mano o con besos, no son reglas que debemos seguir, ¿no? en cada caso, ¿no? Luego tenemos que elaborar pues un cartel, ¿no? Recuerden, hay que elaborar pues un cartel que sea creativo con las reglas a seguir en tiempo de pandemia en relación con lo que se debe hacer fuera de casa, y hay que colocarlo pues en un lugar visible. Yo he hecho pues el siguiente cartel que lo he titulado reglas a seguir fuera de casa por el COVID-19. He colocado pues aquí varias imágenes. Recuerden que hacerlo pues creativo, ¿no? De acuerdo pues a como ustedes deseen hacerlo a su propio gusto, ¿sí? Y he colocado pues esta otra imagen de no escupir. He colocado esto por la mascarilla y he puesto pues aquí un gel que dice pues si sales ya. Es una forma de hacer un cartel creativo con lo que hay que hacer fuera de casa por el COVID, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué más nos piden hacer. Aquí en esta parte no nos piden pues miren hacer
un marco narrativo para nuestra obra de teatro. Nos recordemos que es una obra de teatro sobre el tema nuestros amigos, los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Ese es el tema central de nuestra obra de teatro. Y en este caso lo que nos piden ahora es justamente hacer, dice, en un párrafo o máximo 3, dicen aquí, miren. Hay que hacer pues la descripción del principio de nuestra obra de teatro, ¿no? Un párrafo pues dice aquí, es un grupo de oraciones que desarrollan una idea principal. ¿Sí? Entonces en esta parte vamos a hacer pues esta actividad que nos pedían justamente pues escribir 1 o máximo 3 párrafos, miren, que describen el principio de la obra de teatro. Un párrafo pues es un grupo de oraciones que desarrollan una idea principal. Entonces en este caso pues recordemos que las partes de un guión, de una obra de teatro, vienen dadas pues, justamente pues por el primer acto. Así que lo he colocado pues de esta forma. Miren, he puesto aquí en la casa de Pablito, una casa que tiene 2 plantas, un patio y una terraza. Se encuentran los protocolos de limpieza, el jabón, el distanciamiento y el gel. Miren, sí, es el primer acto que se da en el guión de la obra de teatro. Luego sigue pues las escenas. Yo creo que pues una escena 1. Le he puesto lo siguiente, me he puesto los amigos, protocolos que están en casa, se encuentran preocupados en espera de su amiga Mascarilla, que salió con el papá de Pablito, quien fue al trabajo. Su preocupación se debe a que el sarampión también está en la calle, miren. Entonces he colocado pues el primer acto, luego la escena, luego vienen pues los diálogos y pues la pausa, no son las partes pues del guión de una obra de teatro, ¿sí? En este caso recuerden que nosotros pues ya dibujamos, ¿no? Y elegimos los personajes de nuestra obra de teatro, ¿no? Eran pues justamente los protocolos de bioseguridad. En este caso ya he colocado pues miren el jabón, el distanciamiento y el gel, ¿no? Que eran mis personajes. Y acá pues he colocado la mascarilla y también además el sarampión. Recuerden que este personaje salía pues de analizando pues las enfermedades que trajeron los españoles al conquistar América, ¿no? Recuerden todos los personajes que ya tenemos nosotros listos, ¿no? Y en este caso he puesto pues 2 párrafos que son pues o marcan el inicio de esta obra de teatro. Ustedes deben colocar pues sus propios párrafos indicando pues cómo desean que su obra inicie, ¿sí? Luego en esta parte pues tenemos en la siguiente ya página tenemos una información que habla acerca de matemática, miren, ¿sí? Y de cómo pues justamente hay que leer los números. Miren, aquí nos dan pues una tabla con unos números. Aquí está pues el primer número y aquí está pues cómo se lee dicho número, miren, ¿sí? Acá está pues otro número y acá se encuentra pues cómo se lee ese número. Nos piden entonces en esta parte pues completar esta tabla, ¿no? Si estos 2 números que están acá, vamos pues a completar y a poner pues cómo es la escritura en palabras, ¿no? Y en esta parte tenemos entonces pues la orden que dice pues lee los números de 9 cifras y escríbelos en palabras y completa la tabla en una hoja. Entonces en esta parte tenemos la tabla que nos dan. Como vemos faltan aquí de escribir en dos casillas, ¿no? 2 números que están aquí en la parte. Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Y el primer número que nos ponen aquí se lee o se escribe pues 855.500.009 desde que está en contraparte de acá. Y el siguiente se escribe 68.016.703, que es el siguiente número que está en esta parte de acá. Luego en base a esto pues nos pedían, dice, con lo aprendido en este tema te dejamos algunas inquietudes. Miren, la primera decía, escribe en tu cuaderno las cifras actuales de los contagiados por el COVID-19 en tu ciudad, provincia, país y a nivel mundial. Es decir, yo sugiero que utilicen pues la siguiente tabla. Miren, donde está pues el lugar. Nos piden aquí, miren, en la ciudad, yo he puesto Puerto Viejo, provincia pues Manabí, país Ecuador y nivel mundial pues sería únicamente aquí pues el mundo. Esto hay que investigar entonces la cifra actual de contagiados que hay, ¿no? Y en este caso he investigado que en Puerto Viejo existen pues esta cantidad de contagiados y acá ponemos la escritura en palabras, es decir, en este caso ponemos 433. Luego en Manabí yo he investigado que hay pues justamente 6.565 y eso colocamos acá en la escritura, miren, 6.565. Luego en Ecuador hay esta cantidad de contagiados y yo he puesto acá pues en palabras que dice pues 85.355. Y finalmente en el mundo pues yo he investigado que son pues esta cantidad que se escribe justamente pues 17.600.000, miren, son contagiados, ¿no? Ustedes pues deben investigar en su ciudad y en la provincia, ya que pues en Ecuador
y en el mundo pues va a ser la misma cantidad, ¿no? Va a cambiar únicamente pues en su ciudad y también en su provincia, de acuerdo a donde pues ustedes vivan. Luego pues en esta parte nos pedían hacer lo siguiente. Dicen: ahora, luego de haber escrito las cifras de personas contagiadas por la pandemia en nuestro país, escribe tu opinión sobre los datos que obtuviste. Entonces en este caso nos piden hacer o poner nuestra opinión. Yo he colocado pues esta siguiente opinión que dice: mire, al observar las cifras consultadas sobre los contagiados en Ecuador de COVID-19, pude notar que la cantidad de personas va en aumento. En algunas partes se ha logrado en cierta forma controlar la propagación del virus. Sin embargo, en otras ciudades de nuestro país, las cifras de contagios se han desbordado. Esto en cierta forma se debe a la falta en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. Entonces, en mi opinión acerca de esto que nos ponen acá, ustedes pues deben colocar su propia opinión referente a los datos que ustedes colocaron en la tabla anterior, ¿sí? Luego nos dicen en esta parte: frente a esta pandemia, ¿crees que es importante los procesos de protocolo para evitar ser contagiado por el COVID-19? En este caso, pues obviamente yo he colocado que, observando las cifras de contagio de COVID-19 en nuestro país y en el mundo, se puede notar lo importantes, miren, y urgentes que resultan los protocolos de bioseguridad para evitar ser contagiados por el coronavirus, ya que es la única forma por ahora de hacerle frente a este virus. ¿Sí? ¿Por qué pongo por ahora? Ya que pues como sabemos no existe aún una vacuna, por lo tanto pues es la única forma actualmente de hacerle frente a este virus. Miren, y vamos entonces a ver a la guía, a ver qué más nos trae. Y aquí pues ya hemos analizado estas tres actividades, ya las hemos realizado. Y acá nos piden hacer otra parte. Dice: realiza la siguiente actividad empleando un marcador permanente o esferográfico, jabón de manos, agua y toalla. En esta parte nos piden hacer una actividad. Miren, vamos a hacerla en este momento. Nos piden justamente lo siguiente: se realiza la siguiente actividad empleando pues bueno un marcador permanente o puede ser un esfero, ¿no? Jabón de manos, agua y toalla. Entonces en esta parte nos piden hacer lo siguiente: ustedes van a hacer que alguna persona de su casa les escriba pues en el dorso de su mano, es decir, en esta parte de acá, que les escriba pues o les haga un gráfico que represente el coronavirus. En este caso pues puede ser de esta forma, miren, ¿sí? Siempre pues con el marcador permanente, ¿no? Luego de esta parte nos piden que ustedes van a intentar borrarse ese dibujo. ¿Cómo van a hacerlo? Pues lavándose la mano con agua y jabón. Miren, si en este caso pues van a lavarse este gráfico, obviamente pues a la primera lavada tal vez que les quede de esta forma. Si miren, hay aún rasgos de ese dibujo, tienen que en este caso pues seguirse lavando la mano hasta que finalmente pues puedan quitarlo del dorso de su mano. Miren, ¿sí? Y en este caso pues vamos a anexar como personaje de nuestra obra de teatro justamente pues al jabón. Miren, es lo que nos piden en esta parte, ¿no? Y así miramos aquí pues en la guía, vemos que aquí en la siguiente pues página nos traen pues unos datos acerca de la población del país en el 2019, en el 2020. Nos dan aquí pues una población total, masculino pues y femenino. Miren, en base a esta parte, a esta información, nos piden pues hacer las siguientes actividades que están en la parte de acá. Miren, vamos a hacerlas. Y nos piden pues contestar lo siguiente. Dicen: ¿cuáles son las consecuencias de ser un país sobrepoblado? Y he puesto la siguiente respuesta que dice: agotamiento de los recursos naturales. Miren, el primer efecto de la superpoblación es el consumo desigual y desmedido de recursos. Además tenemos la degradación del medio ambiente, aumento del desempleo y aumento del coste de la vida. Luego nos pide hacer lo siguiente. Dice: ahora haz una lluvia de ideas con respuestas a las siguientes preguntas. En este caso la primera pregunta que nos piden hacer esa lluvia de ideas es: ¿qué conoces sobre la población ecuatoriana? Yo he colocado pues las siguientes respuestas. Somos la cantidad de habitantes, he colocado que hay más mujeres que hombres y he puesto pues que Guayaquil es la ciudad más poblada con 2,6 millones de personas. Miren, la otra pregunta que nos piden hacer una lluvia de ideas es justamente cómo está compuesta la población ecuatoriana. Yo he colocado pues la cantidad de hombres, cantidad de mujeres y he puesto acá un dato más que dice que la población femenina en Guayas es superior en esta cantidad a la masculina, y también he puesto el mismo dato de lo que pasa en Pichincha. Miren, ustedes pueden realmente pues colocar en esta lluvia de ideas más respuestas, ¿sí? Y pues valerse de más datos, ¿sí? Eso pues recuerden que esto es una sugerencia de cómo ustedes pueden hacerlo. Bien, sigamos pues aquí analizando la guía. Y acá en esta parte pues recordemos que nos traen justamente
nos piden aquí ahora, una vez que ya tenemos pues nuestros personajes, nos recuerden los que habíamos sacado la mascarilla, habíamos sacado el alcohol, el jabón, el sarampión en mi caso, sí, el sistema pues respiratorio. Nos piden ahora hacer lo siguiente, miren, ahora dice es hora de dar vida a los personajes que dibujaste, miren. Hazlo mediante la elaboración de personajes en 3D. Recuerda que debes utilizar materiales disponibles en casa, botellas plásticas, medias, trapos, telas, papel, cartón, utensilios que ya no utilices, etc. Entonces la idea es hacer más o menos como se encuentra en este gráfico, miren, así, hacer pues nuestros personajes, ya hacerlos pues en 3D, usando pues botellas, usando pues cartones, ¿sí? Eso depende pues de qué personajes ustedes eligieron. En este caso pues para el alcohol podemos hacerlo de una botella de plástico, ¿sí? Pues asumiendo que es una botella de alcohol, miren, y así pues claramente aquí juega bastante pues como dice aquí su creatividad, miren, ¿sí? Luego de esta parte nos dan aquí pues una parte en esta actividad 4 nos dan una parte pues de un cuento, ¿sí? Dice aquí lo siguiente, miren, dice lee a continuación el cuento La ciudad sin colores, que está pues en la parte de acá, y en base a eso nos piden hacer algunas actividades que están en esta parte de aquí, miren, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Vamos a hacer esas actividades que son justamente pues de la actividad 4, ¿no? Nuestros amigos protocolos en el retorno progresivo a clases. Nos piden lee a continuación el cuento La ciudad sin colores, que está pues en esta parte. Y en base a la lectura de este cuento nos piden hacer o contestar lo siguiente. Identifica a los protagonistas, lugar, de qué trata el cuento. En este caso pues al leerlo ustedes van a darse cuenta que aquí los protagonistas pues son Violeta, la vecina de Violeta y la gente de la ciudad. El lugar pues es su casa y la ciudad. Este cuento trata de que tanto su habitación como la ciudad perdieron el color debido a la tristeza de la gente. Bien, es lo que he podido pues analizar en este cuento. Luego nos pide en la siguiente parte, dice escribe a continuación 5 ideas de cómo debería ser un retorno seguro y qué hacer para cuidarnos en la escuela. Dialoga sobre estas ideas en casa y pide que te ayuden a clarificarlas. Nos pide entonces 5 ideas, ¿no? De cómo debería ser ya su retorno seguro pues a clases. Si yo he colocado pues las 3 ideas. La primera dice lo siguiente, dice deberíamos estar máximo 15 estudiantes por aula. Miren, recordemos que bueno, actualmente o antes de la pandemia habían pues 30, 40 estudiantes, ¿no? Ahora en este caso pues una idea podría ser que seamos menos, es decir, solo 15 estudiantes para mantener pues el distanciamiento físico. Otra sería pues deberíamos usar mascarilla todo el tiempo y mantener el distanciamiento físico dentro y fuera del salón, sobre todo pues en recreo, ¿no? Que es donde pues al jugar pueden tal vez estar muy pegadas las personas, ¿verdad? Eso se refiere a esta parte. Dice el colegio debe poner bandejas de desinfección en la entrada del colegio y a la entrada de cada aula de clase. Es una idea de cómo puede ser también. Luego debemos cambiar la forma de relacionarnos dentro del colegio con nuestros amigos y compañeros. La forma tal vez de saludar, ¿sí? De jugar, de pronto te va a cambiar, miren. Y finalmente el retorno seguro debe realizarse solo cuando el virus esté controlado y no exista un alto riesgo de contagio. Bien, es la siguiente idea que yo le he puesto, ¿no? Ustedes deben colocar pues sus propias ideas de cómo creen ustedes que debería ser ese retorno seguro a clases y pueden pues ayudarse de sus padres para hacerlo. Bien, luego en esta parte pues miren, nos piden además de esto que hicimos, nos piden, mira, imagina e incluye en tu obra de teatro ideas sobre nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida y además incluye ideas y planteamientos para el retorno progresivo a clases. Es decir, vamos a incluir algo sobre esto del retorno progresivo a clases en la obra de teatro, algún punto hay que colocarlo y ponerlo pues en esa obra de teatro. Bien. Luego en esta parte pues tenemos ahora, nos dan un cuadro, miren, sí, un cuadro que dice aquí que son pues algunas acciones que podemos tomar en cuenta para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Sí, son algunas acciones, miren. Y nos dan aquí pues justamente 5 acciones, ¿sí? Y en base a esta tabla nos piden hacer lo siguiente, se analiza las siguientes acciones y responde las siguientes preguntas. Nos dan aquí 2 preguntas y además nos piden aquí crear un propio acondicionamiento corporal junto a nuestra familia, miren. Entonces en esta parte vamos a contestar estas preguntas en base a esto y aquí vamos a colocar o vamos a dar una sugerencia de cómo hacer este propio acondicionamiento corporal junto a nuestra familia. En este caso dice que incluya una combinación única de saltos. Esta parte que dice aquí carreras de velocidad no lo vamos a incluir, puesto que como saben pues este es un
va a ser un acondicionamiento corporal en su casa. Y generalmente pues en su casa el espacio es reducido, por lo tanto ahí no van a poder realizar esta parte que es carreras de velocidad, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta este aspecto para hacer nuestro propio acondicionamiento corporal. Bien, vamos entonces a hacer estas actividades. Y esta parte dice entonces, analiza las siguientes acciones y responde las preguntas. Entonces de ese grupo de 5 acciones que habían en esta tabla, que son justamente estas 5 de acá, vamos a ver entonces qué acciones podemos aplicar en la escuela, al igual que en casa, para evitar contagiarnos. Miren. Bien, entonces yo he colocado pues las siguientes. Miren, yo he puesto pues lavar las manos antes de las comidas y después de manipular cualquier objeto que pudiera estar contagiado. Eso también aplica en la escuela, ¿no? Puesto que en la escuela pues en recreo generalmente comemos y entonces es conveniente lavarse las manos antes de comer, ¿sí? Y después tal vez de manipular algún objeto en la escuela. Pueden ser marcadores, borradores, etc. Entonces es importante mantener esta acción también en la escuela. Además he puesto tener unas buenas relaciones sociales, capacidad de adaptación a las circunstancias personales. Es decir, debemos adaptarnos a la circunstancia, por ejemplo, de saludarnos de diferente forma. Ya no con la mano, ya no con abrazo, ya no con beso. Es decir, mantener un distanciamiento físico necesario. En este caso, pues, aquí juega mucho nuestra capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Miren. Luego nos dice aquí la siguiente pregunta, dice, ¿por qué es importante mantener actividad física para nuestro cuerpo en este tiempo de aislamiento? Yo he colocado pues esta respuesta, que es a una investigación que hice. Dice la Organización Mundial de la Salud recomienda que es importante mantenerse activos durante la pandemia del COVID-19, debido a que la realización de ejercicio físico podría ayudar a prevenir o al menos mitigar enfermedades de tipo cardiorrespiratorias, de obesidad o incluso de la depresión. Miren, es algo que nos puede ayudar en esta parte, ¿sí? Luego la siguiente parte, recordemos que nos pedían ahora crear nuestro propio acondicionamiento corporal junto a nuestra familia. En este caso vamos a omitir las carreras, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una sugerencia. Pueden hacerlo pues de esta forma, miren, ¿no? Tal vez una rutina de saltos, ¿sí? Puede ser de esta forma. Además pueden hacer también algo parecido a esto. Tal vez 25 lagartijas, luego hacen 50 segundos de sentadilla isométrica, tal vez 10 inmersiones de tríceps, tal vez 30 sentadillas frontales, 15 sentadillas, y eso pues obviamente va a estar en un tiempo dado, miren. O además podrían hacer de pronto algún circuito de esta forma. Si tienen ustedes más espacio en su casa, si tienen un patio, podrían hacerlo de esta forma, miren, donde está pues aquí la salida y hay una llegada. Aquí pues hay un espacio que pueden correrlo. Aquí pues hay unas colchonetas que pueden hacerse pues un rol. Aquí hay unos anillos. Acá hay pues un cono. Acá hay unas mesas que ustedes pueden colocarlas para que vayan por arriba. Acá pues hay unos obstáculos. Acá de igual forma. Y pues van a la llegada. Así es una sugerencia de cómo ustedes pueden hacer ese propio acondicionamiento corporal junto a su familia. Miren. Y pasemos entonces a la guía, a revisarla, para ver pues qué más nos trae en esta parte. Entonces aquí tenemos que nos dan una información acerca pues de la adición y la sustracción. Ustedes deben leer esta información que nos dan acá, ¿sí? La información pues muy valiosa que les va a servir. Y en base a esta parte, esta información de la adición y sustracción, nos piden hacer el siguiente problema, ¿sí? Que trae pues varias preguntas. Bien, como están acá, y va hasta acá esta parte, miren. Bien, entonces vamos a hacer esta actividad, que se refiere justamente pues a la adición y sustracción. En esta parte está el problema que nos plantean. Dice, la madre de Rosita se ha comprado una mascarilla por un valor de $1,25. Al mismo tiempo se ha comprado un paquete de jabones en $2. Y luego compra un gel de alcohol en $3. Después de pagar aún le queda $7,65. Nos preguntan, o nos piden responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuánto dinero tenía la madre de Rosita antes de hacer las compras? Bien, ¿cómo hallar la cantidad de dinero que tenía antes de pagar? Bueno, lo primero que podemos hacer aquí es primero calcular cuánto ha pagado por las compras. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir sumando todo lo que cuesta cada uno de los artículos que compró. Por ejemplo, la mascarilla le costó $1,25. Entonces aquí ponemos la cantidad de $1,25 que costó la mascarilla. Luego ha comprado pues un paquete de jabones en $2. Ponemos aquí los jabones en $2. Y luego pues compró un gel de alcohol en $3. Colocamos acá la cantidad de $3 del gel de alcohol.
Vamos pues a sumar estas cantidades. En esta parte pues el 5 se suma con el 0 y con el 0 nos queda pues obviamente 5. Luego aquí el 2 con el 0 y el 0 nos queda pues 2. Aquí bajamos pues la coma. Y aquí sumamos, miren, 1 más 2 sería 3 y más 3 sería entonces 6. Entonces vemos que la mamá de Rosita gastó $6,25 en todas las cosas que compró. Si nos aquí nos dice que luego de comprar eso le sobró aún $7,65, para poder hallar lo que tenía la mamá de Rosita antes de hacer las compras, lo que vamos a hacer aquí es sumar, miren, el total que se hizo cuando compró las cosas y lo que le queda aún. Eso nos va a dar pues el total que tenía al inicio. Es decir, sumamos 6.25 que es del costo total de las cosas que compró y más 7.65 que es lo que le sobró. Entonces en este caso sumamos estas dos cantidades y nos va a dar pues la cantidad que tenía antes de hacer las compras. En este caso sumamos pues 5 más 5 daría 10. Dejamos pues el 0 y llevamos 1. Luego sumamos pues 2 más 6 sería entonces pues esto 8 y más 1 pues sería entonces 9. Luego bajamos aquí la cifra, la coma de las decimales y sumamos pues 6 más 7 nos da un valor de 13. Con lo tanto pues decimos que la madre de Rosita tenía antes de hacer las compras un valor de $13,90. Bien, esto pues podemos responder en esta primera pregunta que nos preguntaba pues aquí cuánto dinero tenía la madre de Rosita antes de hacer las compras. Entonces respondemos que tenía pues $13,90. La segunda pregunta que nos plantean en esta parte dice ¿qué debemos hacer? En este caso pues como vimos aquí ya lo resolvimos, lo que hicimos pues fue debemos saber cuánto gastó en las compras y cuánto le quedó. ¿Cuánto gastó como hicimos en esta parte y cuánto le quedó? Pues es un dato, ¿verdad? Que está acá. Luego dice aquí en esta parte qué tenemos que hacer para obtener el resultado. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Bueno, sumamos lo que gastó en las compras y luego pues lo sumamos a lo que le sobró, ¿sí? Eso hicimos para poder saber el resultado, miren. Luego pues en esta parte tenemos la siguiente pregunta que dice ¿piensas que todas las actividades que hemos realizado nos ayudan a cuidarnos del contagio del COVID-19? En este caso pues decimos que obviamente sí, ¿verdad? Ya que hemos realizado actividades referentes a los protocolos de bioseguridad, hemos investigado cifras de contagiados del COVID-19, normas en casa para protegernos y cuidarnos mediante la actividad física. Esto nos va a ayudar a hacerle frente al coronavirus, miren. Luego nos piden pues aquí indicar qué actitudes positivas podemos sumar para mejorar nuestra labor diaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué actitudes positivas podemos aquí en esta parte aumentar? Yo he puesto pues aprovechar el tiempo en casa, dosificar la energía en varias actividades, ser aplicados ante las decisiones que toman las autoridades sobre las normas de cuidado y protección contra el COVID-19. Ustedes pueden aquí colocar sus propias actitudes que ustedes creen que pueden sumar para mejorar nuestra labor diaria, ¿sí? Bien, estamos en esta parte en la guía y ahora en la siguiente parte nos traen o nos piden en este caso pues en nuestro cuaderno responder la pregunta que dice ¿cómo sería mi vida si no cumpliera con los protocolos de seguridad en esta época de pandemia? ¿Sí? Entonces vamos a responder esta pregunta que dice justamente ¿cómo sería mi vida si no cumpliera con los protocolos de seguridad en esta época de pandemia? Imaginen ustedes cómo sería su vida, ¿no? Si no cumplieran esos protocolos de seguridad. Sería terrible, ¿verdad? Por lo tanto, yo he colocado pues la siguiente respuesta. He puesto, miren, estaría corriendo un gran peligro o seguramente ya estaría contagiado de COVID-19. Yo hubiese contagiado a toda mi familia. Además, estaría sufriendo los síntomas de la enfermedad o a lo mejor estaría internado en un hospital de mi provincia, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver lo que nos podría pasar si es que no cumplimos con los protocolos de bioseguridad en esta época de pandemia, miren. Bien, luego en esta parte, miren, la guía continúa y aquí nos traen pues una información acerca del teatro de sombras. Sí, que justamente va a ser pues la forma en que nosotros vamos a presentar o a mostrar nuestra obra de teatro, ¿no? Mediante pues este teatro de sombras. Que nos traen pues algunas imágenes de cómo podría hacerlo. Miren, en esta parte nos piden ahora, una vez que ya tenemos pues nuestros personajes en 3D, nos piden hacer lo siguiente. Miren, dice aquí para el mini teatro necesitamos, dice, miren, una caja de zapatos u otra caja de cartón que dispongas en casa. Dice, no importa el tamaño. Dice papel blanco o papel bond o una hoja en blanco que tengas. Cinta adhesiva, goma, silicón, etc.
Dice, para la presentación de sombras, dice, puedes poner aquí linternas, lámparas, o puedes ubicarte cerca de un foco, una superficie alta y plana en la cual apoyar el teatro, ¿no? Puede ser un escritorio y una mesa, y una cámara si dispones en casa. Miren. Luego en esta parte nos piden ahora que prepara de manera anticipada el mini teatro. Dice, miren, puedes utilizar el collage de ciencias sociales, las tarjetas de emociones, puede ser parte de tu obra en acción, para poder jugar con nuestro teatro de sombras. Entonces aquí proyecta en sombra el paisaje que tú quisieras tener en el retorno a clases de la escuela. Miren, podemos hacer ese paisaje, ¿no es cierto? Y colocarlo pues como fondo en nuestra obra de teatro. Dice, desde el otro extremo abierto vas a fijar o sostener una linterna dentro de la caja y a iluminar el papel. Bien, entonces en esta parte son todas las sugerencias que nos dan para poder presentar nuestro teatro. Bien. Dice aquí en esta parte ahora pueden contar la historia en voz alta o hacer que sus personajes hablen. También puedes hacer efectos de sonido. Pide ayuda pues a un familiar si es necesario. Y luego dice, todos los personajes elaborados serán parte del teatro. Sí, entonces en esta parte nos piden hacerlo presentando pues como un teatro de sombras. Así que está aquí pues la forma que tienen que hacerlo bien. Entonces aquí vamos a dar algunas sugerencias, ¿sí? Que están pues justamente aquí en esta parte. Dice, bueno, nosotros ya tenemos aquí los personajes en 3D, ¿verdad? Que vamos a empezar con la construcción de nuestro escenario. Entonces en este caso recuerden, nos pedían una caja de cartón. Entonces en este caso pues aquí está pues la caja y vamos aquí a poner los personajes como están aquí, y atrás pues está justamente la linterna, ¿no? Para iluminar y que pues se observe el movimiento de los personajes. Además pueden hacerlo de esta forma, miren. Pueden hacerle aquí en la caja de cartón, aquí una abertura y bajar con un palo pues, y aquí poner sus personajes que sean pues los protocolos de seguridad. ¿Sí? Entonces pueden hacerlo de esta forma, miren. Y en la parte de atrás pues se encuentra justamente la linterna que hace pues que se vean las sombras. También puede ser de esta forma, miren, aquí se encuentra pues la caja de cartón, aquí están las figuras en 3D y aquí está pues el niño proyectando pues la linterna y acá pues se ve las sombras, miren. Es unas sugerencias de cómo pueden hacer ustedes esta parte. Esto pues en cuanto a esta actividad 4. Vamos ahora a la guía a ver qué pasa en la actividad 5. En esta parte, en la actividad 5, nos dicen lo siguiente, miren. Nos piden aquí hacer pues un bote de las emociones. Vamos a hacerlo pues en esta parte. Además nos piden aquí en esta parte escribir un poema sobre los amigos protocolos en todo lugar y en todo momento. Y también nos piden aquí redactar un mensaje final que quieres transmitir y escribirlo para que lo leas al finalizar la presentación de tu obra de teatro. Son 3 cosas que nos piden hacer. Un bote de emociones, crear un poema de los protocolos de en todo lugar y en todo momento, y hacer un mensaje pues final para leerlo pues al final de nuestra obra de teatro. Entonces en esta parte, miren, nos piden hacer pues un bote de emociones. En este caso vamos a utilizar un frasco que tenga pues en la casa disponible y vamos a colocar en tiras de papel. Vamos a escribir pues las emociones, sí, que nos han causado, es decir, situaciones, sí, que nos han causado las mejores emociones en toda la semana. Yo en este caso pues he colocado, por ejemplo, que mamá preparó mi comida favorita. Puede ser que me reuní con mis amigos virtualmente. Además realicé mi proyecto con ayuda de mi mamá. Y tal vez que hicimos una amiga en casa para desinfectarla. Miren, es algunas situaciones que yo he colocado que tal vez pues me han provocado emociones durante esta semana. Ustedes deben colocar pues, hacer pues nuevamente más tiras de papel y escribir aquí las emociones que ustedes han tenido en esta semana, ¿sí? Luego eso vamos a colocarlas a doblar, ¿no? Las doblamos y las colocamos pues en este frasco que está acá. Es decir, vamos a sacar pues justamente de esta forma, miren. Sí, este frasco, y vamos a abrirlo a este bote de las emociones pues en un momento indicado para compartir con su familia. Recuerden que también nos pedía pues en esta parte crear un poema, ¿no? Dice, te invito a que escribas un poema sobre los amigos protocolos en todo lugar y en todo momento. Yo he colocado pues este siguiente poema corto que dice: amigos, los verdaderos amigos, aquellos que nunca fallan sin necesidad que los llames, siempre están a la orden y te protegen día y noche. En todo lugar y momento siempre cuento con ellos, mis amigos, los protocolos, siempre conmigo. Qué alegría poder llamarlos siempre mis amigos. Bien. Entonces ustedes pueden crear pues su propio poema en base pues a los protocolos, ¿sí? Y pues colocarlo en esta forma, miren. Luego finalmente nos pedían hacer
que redactemos un mensaje final, dice, que quieres transmitir, y escríbelo para que lo leas al finalizar la presentación de la obra de teatral. En este caso puesto pues el siguiente mensaje, que dice: deseo que juntos en la familia podamos prestar atención a nuestros amigos los protocolos, pues ellos pueden ayudarnos a combatir el virus del COVID-19. Solo podemos lograrlo unidos y acatando exactamente lo que nos indican cada uno de ellos. Pues también deseo que todos estemos bien. Ese es el mensaje final de mi obra de teatro. Ustedes pueden colocar su propio mensaje en base pues, a lo que ustedes quieran comunicar, ¿verdad? Bien, luego en esta parte pues vemos que nos dan luego una información acerca de los pares ordenados. Miren, ¿sí? Aquí un dato curioso que ustedes pues pueden revisarlo más detenidamente. Y en base a esta información que nos dan aquí, que ustedes pues la van a leer, nos piden acá hacer una actividad. Miren, dice que nos piden justamente pues representar estos pares ordenados, ¿sí? En un plano cartesiano. Sí, nos piden hacerlo pues de forma creativa. Entonces vamos a hacer esta actividad. Que dice pues justamente dice: te invito a recordar a nuestros amigos protocolos que son parte esencial del kit sanitario en tiempos de COVID-19 y juega a ubicarlos en un plano cartesiano. Observa la tabla de los pares ordenados y grafica creativamente en el plano los puntos que corresponden a cada uno de los protocolos del COVID-19. Nos dan pues esta tabla. Yo he puesto aquí pues este plano cartesiano y vamos a ubicar aquí en este plano cada uno de estos protocolos, ¿sí? Del kit sanitario. Miren, la mascarilla pues tiene una coordenada de 5, 3. Recuerden que este primer número pues es justamente el que corresponde a X, es decir, el valor que va en el eje horizontal. Y este segundo número, que en este caso pues es 3, va a ir ubicado en el eje Y, es decir, en el eje vertical. Por lo tanto, miren, el primer punto, que es de la mascarilla, dice 5, 3, es decir, 5 en X. O sea, en la parte de acá está el 5. Y el 3 que está aquí va en el eje Y, es decir, en la parte de acá. Aquí está pues el Y, mire. Y aquí en esta intersección vamos a colocar justamente a la mascarilla, que en este caso lo colocamos pues de esta forma, miren. Luego el siguiente punto es el jabón. En X dice el 3, es decir, en el eje horizontal está el 3 en esta parte. En el eje Y está el 5, es decir, en esta parte de acá colocamos en el 5, la otra línea. Y en este punto que se formó aquí vamos a colocar entonces el jabón, es decir, de esta forma, miren. Luego pues tenemos el alcohol en el punto 2,7, 2 en X, es decir, en esta parte de acá el 2. Y el 7 en Y, es decir, en esta parte de acá va el 7. Y en este punto pues lo colocamos el alcohol, miren. Y finalmente tenemos aquí las gafas, que está pues en el punto 5 en X, es decir, este punto acá que es el 5, y el 5 en Y acá. Y en este punto colocamos justamente las gafas, miren. Y así pues hemos ya hemos graficado ya pues estos puntos, sí, que representan pues los elementos del kit sanitario, miren. Luego si aquí continuamos en esta parte, miren, nos dan una información acerca de lo que es la provincia, de lo que es el cantón y lo que es la parroquia. Y nos piden, en base a esta información, que ustedes van a leerla, nos piden pues responder estas dos preguntas, miren. Dice: ¿por qué crees que el Ecuador se divide en provincias, cantones y parroquias? Nos piden responder cuál es la máxima autoridad de tu provincia y qué función cumple. Además nos piden en este caso pues crear un propio protocolo para viajar seguro pues de una provincia a otra, miren. Entonces vamos a hacer esta parte. ¿Qué parte pues de responder las siguientes preguntas? Dice la siguiente. Dice: ¿por qué crees que en el Ecuador se divide en provincias, cantones y parroquias? En este caso pues he puesto la siguiente respuesta. Dice: es difícil manejar una gran extensión de territorio y de personas, por lo tanto para optimizar la administración es necesario dividir el territorio en provincias, cantones y parroquias. Bien, imaginen ustedes pues que ustedes están en su curso que tiene generalmente pues de 30 a 40 personas, ¿sí? Imaginen ustedes un curso de 200 o 300 personas. Bueno, sería difícil para el profesor dar clases a todas esas personas, ¿verdad? En este caso ocurre lo mismo. Tal vez para un estado es difícil pues administrar una gran cantidad de personas y de territorio. Por lo tanto, lo que se hace es dividirlo, en este caso, en provincias, cantones y parroquias, para poder pues facilitar o tener una mejor administración de los recursos. Miren, en este caso pues por eso hemos contestado que por esa razón pues el Ecuador se divide en provincias, cantones y parroquias. Miren, luego dice aquí: ¿cuál es la máxima autoridad de tu provincia y qué funciones cumple? Bueno, la máxima autoridad de la provincia es el prefecto.
En este caso pues yo he colocado de Manabí, he puesto la máxima autoridad de mi provincia es el prefecto Leonardo Orlando. Dentro de sus funciones están planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, miren, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. También la gestión ambiental provincial, entre otras, ¿no? Entonces pueden averiguar cuál es el nombre del prefecto de su provincia, ¿sí? Y pues colocar estas funciones, o también pues investigar varias más, ¿no? Luego nos pedían en esta parte pues crear nuestro propio protocolo para viajar seguros de una provincia a otra, recordando que el objetivo es cuidar nuestra salud y la de los demás. Entonces yo he colocado pues este protocolo, que está pues en varios pasos. Nos dice llevar los insumos de desinfección necesarios para desinfectar las superficies que se vaya a topar. Además he puesto durante el viaje mantener el distanciamiento físico recomendado con las personas. Luego he puesto al llegar a la provincia de destino, sacarse los zapatos y dejar en la entrada en la puerta de la casa y ducharse, miren. Luego he puesto aquí llevar comida preparada en casa y evitar comer en el camino o comprar alimentos. Bien, y si vamos a esta parte pues acá de la guía, vemos que en este caso además ya finalmente nos sugieren hacer una práctica corporal, danzas con historias nacionales y diversidad. Entonces en esta parte nos piden, miren, que bailar con los integrantes de familia. Dice, déjate llevar con tu familia, diviértanse y disfruten de una gran actividad aeróbica. Entonces en este caso nos piden hacer esa actividad que ustedes pueden hacerla con su familia, ¿no? Poner música y pues bailar con ellos en su casa. Sí, es la actividad final, ya que pues en la siguiente parte nos piden ahora únicamente ya presentar nuestra obra de teatro. Miren, ¿sí? Dice, para la presentación final de tu obra de invita a tu familia o a las personas que estén cerca de ti. Así demuestras los aprendizajes adquiridos durante todo el proyecto. Nos piden presentar esa obra de acuerdo pues a estas sugerencias. Nos dice aquí, miren, prepara tus personajes y tu escenario. Miren. Luego dice, vístete de una forma muy creativa, acorde con tu obra y forma parte de ella. Miren. Dice, prepárate para que actúes tú y tus amigos protocolos. Haz partícipe a tus familiares mediante las tarjetas de emociones. Al finalizar, pide una valoración a tu familia. Explica a tu familia cómo funciona este mini teatro y cómo realizaste tus personajes. Miren. Y explica a tu familia la historia que contaste, quiénes eran los personajes y los materiales y objetos que utilizaste para crearlos. Todo eso pues está en función de lo que hemos trabajado en toda esta semana. Miren. Luego pues aquí ya en esta parte están los compromisos. Entonces está en esta parte acá. Luego es el diario. Dice, responde las preguntas en tu diario personal. Dice, ¿por qué constantemente nos están recordando la importancia de mantener el distanciamiento social? ¿Por qué creen ustedes que sea eso? Bueno, una razón más importante es que de eso depende que nosotros tengamos o más bien porque esto va a ayudarnos, miren, a prevenir el contagio del coronavirus, ¿sí? Por eso pues nos recuerdan siempre con insistencia esta parte del distanciamiento, ¿verdad? Dice aquí, ¿crees importante conocer la ruta más segura para ir a escuela y regresar a tu casa? Obviamente que sí, dado que el momento que ustedes salen de su casa ya están en riesgo de contagiarse. Por tal razón es importante conocer la ruta más segura, aquella ruta que ustedes tengan pues menos posibilidades de contagiarse del COVID-19. Entonces es muy importante conocer esa ruta, miren. Dice aquí, autoevaluación del proyecto. Aquí nos dan algunas preguntas que son pues una autoevaluación. Dice que he aprendido. Entonces en este caso a lo mejor ustedes ya aprendieron las partes de una obra de teatro. Tal vez aprendieron algo acerca de los protocolos. Tal vez conocieron la cantidad de contagiados que hay en su ciudad, en la provincia, en el país y en el mundo. Miren, acá dice cómo lo he aprendido. Bueno, lo hemos aprendido tal vez leyendo los textos que nos citan aquí en esta guía, tal vez leyendo esta ficha pedagógica, tal vez consultando en el internet, ¿sí? O también pues observando pues los tutoriales que hay para estas fichas. ¿Para qué me ha servido? Bueno, esto nos ha servido para hacer conciencia, ¿sí? Tal vez darle la importancia necesaria a los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Y lo importante que son pues para prevenir el contagio de coronavirus. Miren. Dice, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? Bueno, podemos aprender a hacer hicimos un protocolo
para viajar de una ciudad a otra. Hicimos para algunas normas para en ciertas situaciones, para, por ejemplo, para lavarse las manos, para salir de casa, etc. Entonces nos puede ayudar esto pues para aplicar un protocolo en otras situaciones. Bien, pues recuerden estas preguntas responderlas de acuerdo pues a su propio proyecto, es una autoevaluación, ¿no? A su propio pues resultados. Deben ustedes responder estas preguntas. Bien, hasta aquí entonces pues hemos llegado con este video, en donde pues hemos ya completado las actividades para esta semana 10. Además quiero pues enviar un saludo a Verónica Vilés en Guayaquil, a Rosalba León, a Jenny Vera de Manta, a Pedro Campuzano, a Oscar Bustamante, a todos muchas gracias pues por sus mensajes, por sus comentarios, ¿sí? Gracias por dar like a los videos, por compartirlos. Nos veremos pues en el siguiente tutorial.